El amor es un milagro. Una chica ayuda a un desconocido que pierde su entrevista sin saber que es un millonario CEO y le cambia la vida. La fría llovizna empapó el fino abrigo de Emma Carter mientras estaba de pie en la transitada acera de Manhattan. El brazo se levantó desesperadamente. Los impuestos amarillos pasaron zumbando salpicando agua en el pavimento, pero ni una parada para ella. Vamos, por favor, murmuró en voz baja mirando su reloj. Las 8:27 de la mañana. Tenía menos de media hora para llegar a Sourn Enterprises para lo que podría ser la entrevista más importante de su vida. Un sedán negro redujo la velocidad cerca de la acera y Emma dio un paso esperanzado hacia adelante solo para ver a un hombre de negocios con un traje caro deslizarse antes de que pudiera alcanzarlo. Dejó escapar un suspiro de frustración y revisó su teléfono. Ninguna aplicación para compartir viajes tenía autos disponibles cerca y tomar el metro ahora sería acortar demasiado. ¿Estás bromeando?, gimió. Su corazón se aceleraba mientras calculaba su ventana de tiempo que se reducía rápidamente. Justo cuando estaba a punto de girar y correr hacia la parada de autobús más cercana, un disturbio en la acera llamó su atención. Un hombre con un gris oscuro el traje se tambaleaba cerca de una farola con una mano agarrando su pecho. Su pulcramente cabello oscuro estaba húmedo por la lluvia y aunque exudaba riqueza y poder había algo innegablemente frágil en la forma en que se balanceaba. Luego de repente se desplomó la respiración de Emma, se entrecortó por un segundo. Ella dudó la gente pasaba a su lado sin una segunda mirada, demasiado ocupada, demasiado indiferente o simplemente asumiendo que alguien más intervendría. Sus dedos apretados alrededor de la correa de su bolso. Si lo ayudaba llegaría tarde, posiblemente demasiado tarde. Esta entrevista era su oportunidad, un trabajo de ensueño, un avance profesional. Su pulso latía en sus oídos mientras daba un solo paso hacia la calle. Un taxi se acercaba. Entonces escuchó un débil jadeo de dolor del hombre en el suelo. Emma se giró hacia atrás. Sin pensarlo dos veces corrió a su lado arrodillándose en el pavimento mojado. Señor, ¿puede oírme? Su respiración era superficial, su frente resbaladiza por el sudor a pesar del frío. De cerca podía ver su mandíbula afilada y el ligero surco en su frente como un hombre no acostumbrado a la debilidad. Ayuda, murmuró. Hola. Emma agarró su muñeca buscando un pulso débil pero presente. Va a estar bien, dijo más para tranquilizarse a sí misma que a él. Buscó a tienta su teléfono y rápidamente marcó el 911. Tengo un hombre de unos 30 años que se desplomó en la Quinta Avenida cerca de la calle 42. Está consciente pero débil, posiblemente de origen cardíaco. Por favor envíen una ambulancia, la ayuda está en camino, confirmó el operador. Emma exhaló aliviada, pero se dio cuenta de que no podía irse ahora. Todavía no. Se encogió de hombros, se quitó el abrigo y lo colocó cuidadosamente debajo de su cabeza, protegiéndolo del frío pavimento. Él parpadeó, aturdido, sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella por un momento. Solo déjame, murmuró, voz apenas audible. Emma se burló. Sí, eso no está pasando. Los pasos se apresuraron al pasar. La gente apenas le dedicó una mirada. La mente de Emma se aceleró. Si corría ahora, aún podría llegar a tiempo. Pero no podía. Minutos se extendía. La ciudad zumbaba a su alrededor como si nada estuviera pasando. Emma sujetó su muñeca, sintiendo el débil pero constante golpe de su latido bajo sus dedos. Luego las sirenas, la ambulancia se detuvo, parpadeando en rojo y azul contra el cielo gris. 2 paramédicos saltaron. Rápidamente al evaluar la situación, él simplemente se desplomó, explicó Emma, retrocediendo mientras lo subían a una camilla. Creo que podría ser su corazón. El paramédico mayor asintió. Menos mal que te quedaste con él. Esto podría haber sido peor. Emma sintió una oleada de alivio, pero duró poco. 8:56 a.m. Su corazón se desplomó. Se suponía que debía estar en el edificio de Sourn Enterprises hace 5 minutos. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su entrevista había terminado porque se había detenido por un extraño. Emma corrió por las escaleras de Sourn Enterprises. Su pecho subía y bajaba mientras atravesaba las puertas giratorias de vidrio. El elegante y moderno vestíbulo se extendía ante ella. Pisos de mármol pulido.
techos altos y una enorme lámpara de araña que proyectaba un brillo dorado. La recepcionista, una mujer con un blazer azul marino impecable, apenas levantó la vista mientras Emma se apresuraba hacia adelante sin aliento. «Estoy aquí para la entrevista de asistente ejecutiva». Emma jadeó agarrándose al mostrador mientras trataba de recuperar el aliento. Estaba empapada por la lluvia, su cabello se le pegaba a la frente y sus zapatos chirriaban vergonzosamente contra el mármol. La recepcionista finalmente levantó la vista, levantando una ceja. «Perfectamente arqueada tu nombre Emma Carter». Hubo una pausa mientras la mujer escribía en su teclado, luego miró a Emma con una expresión distante. «Lo siento M. Carter», dijo suavemente. «Las entrevistas terminaron hace 30 minutos». El estómago de Emma dio un vuelco. No, por favor, ella tartamudeó. «Tuve una emergencia yo». Ella dudó y luego agregó rápidamente: «Ayudé a alguien que se desplomó en la calle». No podía dejarlo allí. La recepcionista dio una sonrisa profesional tensa del tipo que pretende despedir. «No simpatizar, lo entiendo, pero el señor Reynolds, nuestro gerente de contratación, fue muy claro sobre la puntualidad. Los candidatos finales ya han sido seleccionados». Emma apretó los puños, frustración y desesperación retorciéndose dentro de ella. «Por favor, déjame hablar con él, te prometo que no le quitaré mucho tiempo». La recepcionista dudó como si debatiera si Emma valía la pena. Luego, con un suspiro, cogió el teléfono y marcó una extensión. «Señor Reynolds, tengo un candidato aquí». Y M. Carter perdió su franja horaria, pero está solicitando un momento de su tiempo. Un breve silencio, luego una respuesta corta y entrecortada en el otro extremo. «Entendió». La recepcionista dijo colgando. Se giró hacia Emma. «Te verá, pero solo por un momento». El alivio invadió a Emma mientras seguía a la mujer por un largo pasillo. La condujeron a una oficina minimalista donde Daniel Reynolds, el jefe de recursos humanos, estaba sentado detrás de un escritorio de vidrio. Tenía unos 40 años, impecablemente vestido con un aire de eficiencia e impaciencia. «Señorita Carter», la saludó haciéndole un gesto para que se sentara. Se perdió su entrevista. Emma se sentó tratando de estabilizarse. «Sí, señor, tuve una emergencia. Alguien se desplomó en la calle y me quedé para ayudar hasta que llegaron los paramédicos». «Entiendo, si eso me costó mi oportunidad, pero quería que supiera que no tomé llegar tarde a la ligera». Reynolds estudió sus dedos golpeando ligeramente contra su escritorio. «Eso es admirable», admitió, «pero déjeme preguntarle esto. Si ya estuviera empleado aquí y tuviera una fecha límite urgente pero decidiera ayudar a un extraño, ¿qué cree que sucedería?». Emma dudó. «Todavía haría lo correcto, pero me aseguraría de comunicarme con mi equipo y encontrar una solución». Asintió, pero su expresión permaneció ilegible. «Este puesto requiere una confiabilidad extrema. Nuestros ejecutivos tratan con decisiones de $1.000 millones a diario si un asistente no se presenta a tiempo. Eso podría costar millones». Exhaló. «Desafortunadamente necesitamos a alguien en quien se pueda confiar para que esté presente sin importar las circunstancias». Emma sintió una punzada de humillación asentada en lo profundo de su pecho. «¿Así que eso es todo?», preguntó en voz baja. «Pierdo mi oportunidad porque ayudé a alguien». La mirada de Reynolds se suavizó un poco, pero su tono se mantuvo firme. «Teníamos cientos de solicitantes, todos aquí tuvieron que hacer sacrificios para demostrar su dedicación. Usted tomó una decisión, señorita Carter, y aunque era la moralmente correcta, no era la correcta para esta empresa». Emma tragó saliva con el corazón hundiéndose. «Gracias por su tiempo», murmuró levantándose de la silla. Reynolds simplemente asintió. Ya volviendo a su computadora, Emma salió de la oficina en un día cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Había estado tan segura, tan esperanzada de que este era su momento, que después de años de trabajar en trabajos sin futuro, después de luchar en la escuela mientras hacía malabarismos con 2 trabajos de medio tiempo, finalmente tendría su oportunidad en una carrera que significara algo, pero ahora estaba de vuelta al punto de partida. Saliendo a la acera, la lluvia había parado, pero la ciudad todavía. Emma sintió frío. Se ajustó el abrigo a su alrededor, mirando hacia el imponente edificio en el que había soñado trabajar por primera vez desde esta mañana. La duda se apoderó de su mente. ¿Había cometido un error? Sus dedos se cernieron sobre su teléfono, tentada de revisar las ofertas de trabajo otra vez. Entonces su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó, entonces respondió: «Hola, ¿es Emma Carter?». Una voz de mujer preguntó. «Sí, este es el Hospital Bellevue. El hombre al que ayudaste esta mañana ha recuperado la conciencia. Pidió verte». Emma contuvo la respiración. Volvió a mirar a Sourn Enterprises, luego a la bulliciosa ciudad que tenía delante. El trabajo se había ido.
Pero ahora se abría otro camino ante ella y de repente sintió mucha curiosidad por saber a dónde la llevaba. El olor antiséptico llenó el aire cuando Emma entró en el Hospital Belle. Sus pasos resonaron suavemente contra los impecables pisos de baldosas. El lugar estaba lleno. Enfermeras moviéndose rápidamente, médicos conferenciando en voz baja. Pero la concentración de Emma era singular. Se acercó a la recepción, aclarándose la garganta. Hola. Recibí una llamada sobre un paciente que preguntó por mí. Se desplomó en la Quinta Avenida esta mañana. La recepcionista lo revisó. Sus notas que serían la habitación 412 del señor Torne al final del pasillo a tu derecha. Emma asintió en agradecimiento y siguió el pasillo. Su corazón latía un poco demasiado rápido. Cuando llegó a la puerta dudó en que exactamente estaba entrando un simple gracias un hombre curioso por el extraño que se había quedado a su lado o algo completamente distinto. Respiró hondo y llamó suavemente antes de empujar la puerta para abrirla. Adentro el hombre que había salvado antes Richard Torne estaba sentado en la cama. Se había quitado la chaqueta del traje pero su camisa de vestir aún estaba almidonada, las mangas arremangadas para revelar fuertes antebrazos. Parecía sereno a pesar del goteo intravenoso conectado a su brazo. Su mirada se levantó cuando ella entró, ojos azules agudos y evaluadores. Viniste, dijo su voz más suave de lo que esperaba, con una tranquila autoridad debajo de ella. Emma se encogió de hombros acercándose. Preguntaste por mí. Richard la estudió y luego hizo un gesto hacia la silla junto a su cama. Por favor, siéntate, lo hizo sintiéndose extrañamente fuera de lugar en la estéril habitación del hospital. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Supongo que te perdiste tu entrevista por mi culpa. Su tono no era de disculpa, solo un hecho. Emma exhaló inclinándose hacia atrás. Sí, pero no me arrepiento, lo lamento. Las cejas se levantaron ligeramente como si su respuesta lo sorprendiera, porque inclinó la cabeza considerando sus palabras y luego dijo con tranquila certeza: porque la vida es más importante que un trabajo. Puedo encontrar otra oportunidad, pero si hubieras muerto no habría una segunda oportunidad. Richard no respondió de inmediato, en cambio simplemente la observó, su expresión ilegible. Por un momento Emma se preguntó si había dicho algo malo. Entonces él rió entre dientes, un sonido bajo y cálido que la tomó por sorpresa. Sus labios se curvaron ligeramente mientras se apoyaba contra las almohadas. No mucha gente piensa de esa manera, murmuró. Emma frunció el ceño. Me resulta difícil de creer. La mirada de Richard se oscureció como si estuviera recordando algo distante. La mayoría de la gente habría seguido caminando. Tú no lo hiciste. Se movió en su silla sintiéndose repentinamente cohibida bajo su escrutinio. No sé, realmente no fue una elección. Vi a alguien en problemas y actué. Richard golpeó ligeramente sus dedos contra la manta, pareciendo considerar sus palabras. Luego abruptamente cambió de tema. ¿Ya has comido? Emma parpadeó, pillada con la guardia baja. Que me gustaría agradecerte como es debido. Acompáñame a cenar, dudó mirando la vía intravenosa en su brazo. ¿Se te permite siquiera comer comida real ahora mismo? Su boca se torció en diversión. Me darán de alta en unas horas. Emma se mordió el labio insegura. Este hombre, Richard Torne, era claramente alguien poderoso, incluso sentado en una cama de hospital. Había una presencia innegable en él y, sin embargo, tenía curiosidad. Está bien, dijo finalmente, pero solo si prometes no desplomarte sobre mí otra vez. Richard sonrió con suficiencia. Haré lo mejor que pueda. Y así, el curso de la vida de Emma cambió en una dirección que nunca esperó. El tenue resplandor de los candelabros bañaba el restaurante en una luz dorada que se reflejaba en los pisos de mármol pulido y los manteles blancos impecables. Emma se movió incómoda en su silla, sus dedos trazando suavemente el borde del plato de porcelana frente a ella. Había esperado una cena informal, tal vez un pequeño café cerca del hospital, un lugar tranquilo para hablar. En cambio, Richard la había llevado a uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan, del tipo donde los camareros vestían trajes a medida y hablaban en tonos reverentes y susurrantes. Se sintió tremendamente fuera de lugar al otro lado de la mesa. Richard parecía completamente a gusto. Se había cambiado su atuendo de hospital por un traje negro bien ajustado, su cabello oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás, exudaba una confianza tranquila, como alguien acostumbrado a comandar carreras, tomar decisiones que dieron forma a las industrias. Emma tomó un sorbo de agua tratando de ignorar las miradas de los clientes elegantemente vestidos que los rodeaban. ¿Así que traes a todas las personas que te salvan la vida a lugares como este? Los labios de Richard se curvaron en una pequeña sonrisa. No, solo tú. Dejó escapar una risita entrecortada.
Bueno, me siento honrada. Su camarero llegó con una botella de vino y Richard ordenó para ambos con una gracia sin esfuerzo que hizo que Emma fuera muy consciente de la diferencia en sus mundos una vez que estuvieron solos de nuevo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, Emma, antes de hoy, ¿qué esperabas? ¿Qué se suponía que era esa entrevista? El primer paso hacia Emma dudó y luego puso sus manos sobre la mesa, eligiendo la honestidad. Siempre he querido trabajar en finanzas. Admitió, me pagué la escuela, trabajando en 2 trabajos. Tomando clases nocturnas, el plan era comenzar como asistente, demostrar mi valía y ascender. Dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. No es glamoroso, pero quiero construir algo estable, algo de lo que pueda estar orgulloso. Richard la observó con atención, su expresión ilegible. ¿Te pagaste la escuela?, preguntó. Emma asintió. Sí, nada de confianza, diversión, sin conexiones, solo yo, algunos préstamos estudiantiles y mucha determinación. Por un momento Richard no dijo nada. Luego, con un aire de revelación casual, se reclinó en su silla y dijo, ya veo, bueno, si las cosas hubieran ido diferente esta mañana. Mañana. Podrías haber estado trabajando para mí. Emma frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Richard inclinó ligeramente la cabeza. Quiero decir, soy el director ejecutivo de Sourn Enterprises. Silencio. Emma congeló su mente luchando por procesar lo que acababa de decir. Por un momento pensó que lo había escuchado mal. Pero luego el nombre hizo clic. Sourn Enterprises, la empresa para la que había estado desesperada por trabajar. La entrevista que había extrañado. El hombre que había salvado era el mismo hombre que podría haber decidido su carrera. Se le encogió el estómago. Tú, empezó. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Eres el director ejecutivo. Richard asintió observando su reacción con silenciosa diversión. Emma parpadeó. Su corazón se aceleró. Había pasado todo el día pensando que había perdido su única oportunidad de un futuro, solo para descubrir que el mismo hombre por el que había sacrificado su entrevista era la única persona que podría haberla contratado directamente. Ella se reclinó en su silla exhalando bruscamente. Vaya. Eso es inesperado. Richard la estudió por un momento y luego dijo, me impresionaste hoy. Emma soltó una breve risa todavía en estado de shock leve. Te impresioné. Pensé que acababas de decir que no era confiable por faltar a una reunión importante. Su expresión se suavizó un poco. No eras confiable. Tomaste una decisión rara. Emma tragó saliva, su mente aún dando vueltas. Entonces Richard se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero innegablemente firme. Quiero ofrecerte un trabajo. Emma lo miró fijamente, su pulso martilleando en sus oídos. Años. Un trabajo, repitió casi sin confiar en lo que acababa de escuchar. Richard asintió. Un periodo de prueba, sin entrevista, sin proceso estándar, solo tú demostrando de lo que eres capaz. La respiración de Emma se contuvo. Esto era todo por lo que había trabajado, una oportunidad de entrar en el mundo en el que había luchado tanto para entrar, y sin embargo algo dentro de ella dudó. Bajó la mirada a sus manos. Su mente desgarrada. Eso es increíblemente generoso, dijo con cuidado, pero no quiero que me den un trabajo solo porque he estado en el lugar correcto en el momento correcto. Richard no pareció sorprendido por su respuesta. En todo caso, su sonrisa burlona se profundizó como si hubiera esperado que ella dijera eso. Entonces no lo tomes como un favor, dijo, simplemente tómalo como un desafío. Demuestra que perteneces allí. Emma se mordió el labio sintiendo el peso de la decisión presionándola. Esto podría cambiarlo todo, pero ¿estaba lista para ello? Emma se paró frente al rascacielos Sourn Enterprises mirando la fachada de vidrio que reflejaba el sol de la mañana. Hace una semana se había alejado de este edificio derrotada, convencida de que había perdido su única oportunidad. Ahora estaba entrando no como una solicitante de empleo desesperada, sino como una pasante con algo que demostrar. Exhaló bruscamente y empujó las puertas. El vestíbulo era un mar de trajes de poder y pasos seguros, un mundo donde nadie dudaba, nadie vacilaba, se negaba a ser la excepción. En el mostrador de recepción, una mujer con pómulos afilados y un vestido perfectamente entallado levantó la vista. M. Carter. Emma asintió. Sígueme, el señor Thorne te espera. Emma cuadró los hombros y caminó con propósito, aunque su corazón latía con fuerza. La oficina de Richard era elegante y moderna, toda de vidrio, madera oscura y autoridad silenciosa. Él estaba de pie cerca de la ventana mirando el horizonte de la ciudad con las manos en los bolsillos. Llegas temprano, notó girándose
Para mirarla Emma levantó la barbilla ligeramente. Pensé que debería dar la impresión correcta. Un destello de aprobación cruzó su rostro antes de hacer un gesto hacia una silla. Siéntate. Ella lo hizo agarrando su cuaderno firmemente, preparada para algún tipo de discurso de orientación formal. En su lugar Richard se apoyó en su escritorio y dijo: dime qué quieres de esto, Emma. Dudó solo un segundo. Quiero demostrar que merezco estar aquí. No quiero que me den nada que no me haya ganado. Richard la estudió por un momento y luego asintió. Bien, porque nadie aquí se lo va a tomar con calma. Eso era exactamente lo que ella quería escuchar. Le entregó una carpeta. Tu pasantía es temporal, 6 semanas. Si te quedas si no dejaste la oración flotando en el aire. Emma tomó la carpeta agarrándola fuertemente. No te daré una razón para que me dejes ir. Sus labios se curvaron ligeramente. Veamos si puedes respaldar eso. Desde el momento en que Emma entró en su departamento pudo sentir el peso del juicio. Los otros pasantes, la mayoría de las universidades de la Ivy League con currículos impecables y apellidos que abren puertas, dejaron en claro que consideraban ella es una forastera. Ella es el caso especial del CEO. Escuchó a uno de ellos susurrar: creo que en realidad se metió en mérito. Otro murmuró. Emma se negó a reaccionar. Ella había esperado esto. Ella lo agradeció. Si querían dudar de ella, se aseguraría de trabajar más que cada uno de ellos. Se quedó hasta tarde, llegó temprano, tomó tareas adicionales y no puso excusas. Cuando surgió la oportunidad de presentar proyecciones financieras para un próximo proyecto, se ofreció voluntariamente. Incluso cuando sabía que los demás esperaban que fracasara, no lo hizo. Cuando terminó su presentación, el silencio en la sala de conferencias era denso. Entonces Richard, que había estado sentado en el otro extremo de la mesa escuchando atentamente, sonrió levemente y asintió. Sólido trabajo. Carter fue el primer reconocimiento que había recibido de él en semanas, y aunque fue breve, le envió una emoción a través del pecho. Los demás no tuvieron más remedio que tomarla en serio. Después de eso, cuanto más trabajaba Emma, más notaba algo sobre Richard, algo más allá de la fría e intimidante personalidad de CEO. Él no era solo exigente. Estaba profundamente involucrado en su trabajo. Notaba cosas que otros no veían. Cuando un analista calculó mal un informe, él detectó el error instantáneamente. Cuando Emma dudó en una pregunta de estrategia financiera, no le dio la respuesta, la obligó a resolverlo por sí misma. Fue frustrante y divertidísimos los raros momentos en que sus interacciones se volvían personales. Tomaron a Emma con la guardia baja una noche después de que la mayor parte de la oficina se había vaciado. Ella pasó por su puerta abierta. ¿Todavía estás aquí?, él preguntó levantando la vista de su portátil. Ella levantó una pila de archivos tratando de demostrar que pertenezco. Su expresión se suavizó un poco. ¿Ya lo haces? Ella sabía que se refería a profesionalmente, pero aún así hizo que su corazón se acelerara. Empezó como un zumbido bajo de conciencia, algo que ignoró al principio. Luego se volvió más difícil la forma en que la miraba durante las reuniones, pensativo, interesado, un poco divertido, la forma en que su interacción casual a veces se alargaba más de lo necesario, la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que oía su voz. No sabía si era admiración o algo más profundo, pero sabía que era peligroso. Este era su jefe, este era el hombre que tenía su carrera en sus manos. No podía permitirse distracciones y sin embargo no podía dejar de pensar en él. Emma reprimió los sentimientos y se centró en el trabajo, porque si se dejaba caer sería un largo camino hacia abajo. Emma siempre se había enorgullecido de ser racional. Había pasado años concentrándose en su carrera, superando obstáculos y nunca dejando que las emociones nublaran su juicio. Pero Richard Thorne estaba haciendo eso imposible. No estaba segura de cuándo comenzó. Tal vez fueron las noches tardías, los momentos de tranquilidad, cuando la oficina se vació, dejando solo a los dos trabajando lado a lado en un silencio agradable. Tal vez fue la forma en que la desafió, empujándola a pensar más profundamente para ser mejor. O tal vez era solo él, la forma en que sus agudos ojos azules se suavizaron cuando ella habló. La rara pero genuina sonrisa cuando lo sorprendió con una idea que no había considerado. La forma en que siempre parecía notarla, incluso en una habitación llena de gente. Emma trató de ignorarlo. Se recordó a sí misma: él es tu jefe, esto es peligroso, él nunca te vería de esa manera y sin embargo, había algo allí. Lo vio en la forma en que su mirada se detuvo solo un segundo de más, la forma en que su voz se suavizó cuando dijo su nombre, la forma en que parecía luchar contra algo dentro de sí mismo cuando estaban solos. No lo estaba imaginando, pero eso no significaba que pudiera suceder, así que lo enterró. Se concentró en trabajar, en probarse a sí misma, en fingir que no sentía,
que la gravedad cambiaba cada vez que estaba cerca del punto de inflexión. Llegó cuando un importante acuerdo de inversión colapsó inesperadamente. Emma había estado en la sala de conferencias cuando se supo que uno de sus clientes más importantes se retiraba de un proyecto multimillonario y las consecuencias serían catastróficas. La tensión crepitaba en el aire mientras el alto ejecutivo buscaba soluciones. Richard se sentó a la cabecera de la mesa. Su expresión era ilegible, pero Emma podía ver. La tensión en su mandíbula. Ya estaba calculando el daño, buscando una salida, y luego, antes de que pudiera pensarlo dos veces, habló. ¿Qué pasa si reestructuramos el trato? La sala se quedó en silencio. Emma tragó saliva. Sintiendo el peso de cada mirada, se suponía que no debía estar hablando, era una pasante. La mirada de Richard se fijó en la de ella para explicar. Emma se enderezó en su silla. El cliente se está retirando debido al riesgo inicial, pero si ajustamos los términos, ofrecerles un modelo de pago basado en el rendimiento en lugar de una inversión inicial, podrían reconsiderarlo. Los ejecutivos intercambiaron glándulas escépticas que nos obligarían a asumir una parte del riesgo nosotros mismos. Uno de ellos señaló. Si Emma admitió pulso acelerado, pero también muestra confianza en nuestras propias proyecciones, y si funciona no solo salvamos el trato, fortalecemos nuestra relación con él. El silencio del cliente. Luego Richard sonrió con suficiencia y dijo que era una muy buena idea. Se volvió hacia su equipo. Trabajó en los números. Si las proyecciones se mantienen, presentamos esto para el final del día. Emma apenas procesó lo que acababa de suceder. Pero más tarde, cuando el trato se salvó y todos los demás se habían ido por la noche, Richard la encontró en el pasillo. Me impresionaste hoy, dijo en voz baja. Emma lo miró con el corazón latiendo con fuerza. Solo hice lo que pensé que era correcto. Richard exhaló, estudiándola como si la estuviera viendo bajo una nueva luz. Te quiero en mi equipo permanentemente, dijo, no como pasante, como mi asistente ejecutiva. Emma se congeló. Esto era todo por lo que había trabajado. Un puesto real, un lugar en la mesa, pero también significaba estar cerca de él, y eso comenzaba a sentirse más peligroso que cualquier otra cosa. Aceptó el trabajo. Por supuesto que lo hizo, y las cosas deberían haber vuelto a la normalidad. Pero no lo hicieron, porque ahora había aún más noches largas. Más momentos de tranquilidad, más miradas robadas por toda la oficina. Emma sorprendió a Richard mirándola cuando pensó que no estaba mirando. Pasó rozándola en los pasillos, el roce más breve enviando electricidad a través de su piel, y cada vez que pensaba, di algo, pregúntale, averigualo qué es esto, pero nunca lo hizo porque, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si esto era solo su imaginación? ¿Y si él no sentía lo mismo? Pero entonces una noche, cuando la oficina estaba casi vacía, Richard se detuvo en su puerta. Deberías irte a casa, dijo. Emma levantó la vista de su escritorio, arqueando una ceja. Tú también deberías. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no se movió. En cambio, dudó, y eso era nuevo. Richard Thorne nunca dudó. Emma, dijo, su voz más baja de lo habitual. Enderezó el pulso de repente, latiendo en sus oídos por un segundo. Juró que lo vio, el destello de algo en su expresión, la vacilación, el tirón, la posibilidad. Di algo, pensó, pregúntale. Pero entonces su expresión se endureció, y así, el momento se fue. Nos vemos mañana, dijo, y luego se alejó. Emma se sentó allí, mirándolo fijamente, sabiendo, solo sabiendo, que lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, él estaba luchando contra ello tanto como ella. La tensión entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Pasaron las semanas llenas de las mismas miradas persistentes, las mismas palabras no dichas, pero Richard permaneció distante, manteniendo su relación estrictamente profesional hasta la noche en que todo cambió. Era tarde. La oficina estaba vacía excepto por dos de ellos. Emma estaba en su escritorio escribiendo cuando escuchó el sonido familiar de pasos. Acercándose, levantó la vista para encontrar a Richard de pie en la puerta. Su corbata se aflojó, sus mangas se arremangaron, una rara vista de vulnerabilidad. Deberías irte a casa, dijo, aunque su voz carecía de convicción. ¿Así que deberías?
Él contrarrestó un silencio extendido entre ellos denso con algo tácito innegable. Entonces finalmente Richard respiró y se acercó. No puedo seguir fingiendo, dijo su voz baja intencional. El corazón de Emma se calmó, la miró, luego realmente la miró y ella vio el conflicto, la vacilación, pero también la certeza. Lo intenté, él admitió, traté de mantener mi distancia, me dije a mí mismo que era lo correcto, pero la verdad es que exhaló su mirada nunca dejando la de ella. No quiero distancia, Emma, no contigo. Sintió que su mundo se inclinaba, sus muros cuidadosamente construidos derrumbándose en un instante. Richard dudó cada pensamiento racional gritándole que fuera cautelosa, pero luego pensó en todos los momentos que llevaron a las noches largas, las miradas robadas, el entendimiento tácito entre ellos, y de repente la precaución ya no importaba porque la verdad era que ella había estado enamorándose de él todo el tiempo. Una lenta sonrisa de alivio cruzó el rostro de Richard, como si hubiera estado esperando con la esperanza de que ella dijera esas palabras. La agarró en ese momento y ella no se apartó. No esta vez. Navegar su relación dentro de la empresa no fue fácil, pero encontraron un equilibrio. Profesionales en la oficina, profundamente conectados fuera de ella. No ocultaron lo que tenían, pero tampoco dejaron que interfiriera con su trabajo. Y a pesar de sus miedos iniciales, Emma demostró ser no como la mujer que salía con el director ejecutivo, sino como alguien que se había ganado su lugar. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron y luego, un año después, todo volvió al punto de partida. El restaurante de la azotea estaba tranquilo. El horizonte de Nueva York se extendía infinitamente. Más allá de ellos, la luz de las velas parpadeaba en su mesa, reflejándose en los ojos azules de Richard mientras la observaba con algo más profundo que la admiración, algo cierto e inquebrantable. Emma rió suavemente, negando con la cabeza. «Estás actuando extraño esta noche». Richard sonrió de forma extraña. Señaló la mesa privada. La exquisita comida. La suave música que sonaba de fondo, incluso para ti. «Esto es demasiado». Richard exhaló. De repente, parecía casi nervioso. La sonrisa burlona de Emma vaciló. Richard metió la mano en su bolsillo de la chaqueta y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo sacó una caja de terciopelo. Su respiración se contuvo lentamente, la abrió revelando un simple pero impresionante anillo de diamantes. La mano de Emma voló a su boca. «Cásate conmigo», dijo su voz firme pero llena de emoción. Ella parpadeó, su corazón latía con fuerza. «Richard, lo supe desde el momento en que te quedaste a mi lado ese día», continuó su expresión suave pero segura. «No sabías quién era, pero te quedaste y cada día desde que has demostrado el tipo de persona que eres, determinada, brillante, amable». Hizo una pausa, su sonrisa volviendo e increíblemente testaruda. Emma dejó escapar una risa acuosa, su pecho se apretó. «No quiero pasar otro día fingiendo que no te necesito», admitió, porque si Emma en todos los sentidos. Las lágrimas picaron sus ojos, su corazón se desbordó. Solo había una respuesta, sí, susurró con voz temblorosa. Richard dejó escapar una risa aliviada poniéndose de pie y atrayéndola a sus brazos antes de deslizar el anillo en su dedo. La ciudad brillaba detrás de ellos, pero nada brillaba más que el futuro que se desplegaba ante ellos, un futuro construido sobre la amabilidad, perseverancia y amor, un futuro que enfrentarían juntos. Y así comenzó lo que, como un acto de bondad en una mañana lluviosa, se convirtió en el comienzo de una historia de amor que ninguno de los dos esperaba, pero ambos necesitaban desesperadamente. El viaje de Emma y Richard fue uno de sacrificio, resiliencia y tomar riesgos, no solo en las carreras sino entre sí, porque a veces las cosas que más tememos perder nos llevan exactamente a donde debemos estar. Si disfrutaste de esta conmovedora historia de amor, destino y perseverancia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Soul Stirling Stories para obtener más historias que toquen tu corazón e inspiren tu alma. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.